Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Esta ya es la clase número 96. Felicitaciones por avanzar hasta aquí. Seguimos en nuestro estudio de la Biblia en orden y hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37. Lucas 10, 25 hasta el 37. Dice así la Biblia. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Bien, esta clase, la clase número 96, tiene por título No nos podemos justificar a nosotros mismos. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Bien, aquí la escena es bien interesante porque aparece un experto en la ley religiosa, un líder religioso, un escriba, una persona que dominaba las Sagradas Escrituras, que enseñaba las Sagradas Escrituras. Y se levanta para poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Esta pregunta entonces que él le va a hacer es una pregunta malintencionada. Quiere tenderle una trampa. Quiere encontrar la manera de juzgar a nuestro Señor Jesucristo, de llevarlo, de encarcelarlo, de matarlo. De eso se trata esta pregunta, de ponerle una trampa. Recordemos que hay unos grandes protagonistas en el Evangelio de Lucas y realmente en los 4 evangelios. Y los protagonistas son los fariseos, que en este caso serían como los antagonistas, ¿no?, de la historia. Porque los fariseos y los líderes religiosos y los escribas, los expertos en la ley religiosa, la religión dominante, están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lo quieren matar. Él es una piedra ya en el zapato, es demasiado incómodo para ellos, los está confrontando. Sin embargo, no pueden atacarlo de frente porque las multitudes están con él y tienen miedo a las multitudes. Pero al final vemos que ellos logran, más o menos cuando avancemos al final del Evangelio de Lucas, 22, 23, capítulo 22, capítulo 23 y 24, nos damos cuenta que ellos logran manipular a las multitudes. Las multitudes siempre son fáciles de manipular.
Y entonces aquí tenemos a un experto en la ley religiosa, un representante de la religión que quiere tenderle una trampa a nuestro Señor. Y le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Recordemos que la religión, en general, la religión se trata de ganarse el cielo por su propio mérito. De eso se trata la religión. La religión a nivel mundial, cualquier religión que sea, siempre se va a tratar de lo mismo. Vamos a generar un sistema para portarnos bien o hacer ciertas obras o ciertos sacrificios para perfeccionarnos a nosotros mismos y ganarnos el cielo por nuestro propio mérito, por nuestra propia cuenta. De eso se trata la religión. Y aquí este líder, este experto en la ley, pues tiene eso en mente y por eso le hace esa pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces nuestro Señor le contesta con una pregunta y es: bueno, tú eres experto en la ley religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y entonces el hombre le contesta: la ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando el experto en la ley contesta así, pues nuestro Señor le dice: correcto, haz eso y vivirás. Ahí nuestro Señor Jesucristo está poniendo el estándar absolutamente elevado. Aquí le está diciendo: ok, ¿quieres ganarte la vida eterna? ¿Quieres ir al cielo? Pues lo que tú me acabas de decir, hazlo. Lo cual es imposible, porque amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y al mismo tiempo amar a nuestro prójimo como a ti mismo, es algo que ningún ser humano en todo el planeta Tierra ha podido hacer. Solo nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer porque Él es Dios con nosotros. Pero esa perfección moral nadie la ha podido tener, y entonces llega y le dice: pues haz eso. Es un estándar moral demasiado elevado. El maestro de la ley religiosa quería justificar sus acciones. Él dijo: bueno, pues realmente yo no considero mi prójimo a todo el mundo. Y entonces por eso le dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque aquí ya ellos, los religiosos, no cumplían con este mandamiento al 100%. Los religiosos ya no lo hacían porque ellos segregaban, ellos despreciaban a los romanos, despreciaban a los griegos, despreciaban a las mujeres, despreciaban a los paganos, despreciaban a los publicanos. O sea, ellos realmente eran demasiado sectarios. Y por eso él quería justificarse a sí mismo con la pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque amar a mi prójimo como a mí mismo significa que yo elijo a quién amar y no a los paganos, no a los extranjeros, no a los idólatras, no a los pecadores. Wow, claro, porque ahí el estándar es demasiado alto y por eso él quería justificar su religiosidad. Y por eso nuestro Señor pasa a contarle la historia del buen samaritano y le dice que había un hombre judío que bajaba de Jerusalén hacia Jericó y fue atacado por ladrones. Y lo dejaron en el camino medio muerto, y entonces primero pasó un sacerdote, después pasó un ayudante del templo y no lo ayudaron. Sin embargo, viene un samaritano. Recordemos que el samaritano es una persona despreciada por los judíos. Los samaritanos entonces eran absolutamente despreciados y resulta que es el samaritano el que sí tiene la compasión perfecta con ese hombre judío. Fue compasión perfecta porque lo vio, se acerca y le curó las heridas. Ayuda perfecta. Lo monta en su propio burro y lo lleva a un mesón. Generosidad perfecta. Cuidado perfecto. Amor perfecto. Y deja dinero para que se cubran todos los gastos si es necesario hasta que se alivie. Eso es entonces generosidad, misericordia y compasión y ayuda perfectas. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, al que quería justificarse, le dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y entonces el experto en la ley religiosa ni siquiera quiso decir el samaritano, no, dijo el que mostró compasión. Y entonces nuestro Señor le dice: ok, ahora ve y haz lo mismo. Ahí le está quitando cualquier idea de autojustificación. Cuando le dice así es, ahora ve y haz lo mismo, le está poniendo un estándar demasiado elevado. Gran conclusión entonces
de este pasaje. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Resulta que los 10 mandamientos, la ley de Dios, están justamente para llevarnos a Cristo, para que podamos entender que el estándar de Dios es demasiado alto, demasiado elevado, y que nosotros lo que hemos hecho es violarlo constantemente y que por nosotros mismos no nos podemos ganar el cielo. Por nosotros mismos no podemos ganarnos la vida eterna. No podemos. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos mandamientos, que son el resumen de la ley, son imposibles de cumplir de manera perfecta. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, de nuestra maldad, y corriéramos a Él reconociendo nuestra bancarrota espiritual, nuestra pobreza espiritual, y reconociendo esa pobreza espiritual, clamar por misericordia, y entonces Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Él nos perdona y nos regala el cielo a través de nuestro Señor Jesucristo y nos hace nacer de nuevo. Y ya cuando hemos nacido de nuevo y cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, es en el poder del Espíritu Santo que ya podemos obedecer la ley. Pero por nosotros mismos no la podemos obedecer. Necesitamos la ayuda de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le quiso mostrar a este experto en la ley religiosa. Por eso le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Te quieres auto-justificar, mi querido experto en la ley religiosa? Entonces ve y obedece la ley de manera perfecta. Pero no vas a poder. Necesitas reconocer tu bancarrota espiritual y necesitas reconocer a un Salvador. Que necesitas a un Salvador. Muy bien. Aplicación práctica. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, no podemos jactarnos de ganarnos el cielo. No podemos creernos mejores que los demás. No podemos practicar una religión donde basados en el mérito humano, en el mérito propio, podemos ir al cielo. No. Los que creemos en Jesucristo, vamos al cielo por gracia, por un regalo inmerecido. Vamos al cielo por los méritos de Jesucristo y obedecemos los mandamientos de Dios con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, amigo. Felicitaciones por haber terminado la clase número 96. Espero que repases todos estos conceptos y que puedas entender que es a través de Jesucristo, a través del arrepentimiento, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, que podemos ir al cielo, que podemos acercarnos a Dios. Muy bien, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!